Mary de Dinamarca ha levantado el reino mientras su marido se encontraba de baja tras una operación de hernia discal, pero en cuanto los médicos le han permitido volver a coger el peso de sus responsabilidades, el príncipe Federico ha regresado al trabajo. El hijo mayor de la reina Margarita inauguró a principios de esta semana el Centro Bella de Copenhague en el marco del 25 grados Congreso Mundial de Sistemas de Transporte Inteligentes, STI. El príncipe ha dado su espaldarazo, nunca mejor dicho dadas las circunstancias, al nuevo centro cortando una cinta y pronunciando un discurso inaugural. Se estima que la cita internacional, que ha sacado de palacio al heredero, poniendo así fin a la pautada convalecencia, habrá convocado en la capital danesa a un total de 400 representantes del sector, entre empresarios, investigadores, desarrolladores y directivos de todo el mundo, a lo largo de 5 días que concluyen mañana. Mary de Dinamarca habla sobre el estado de salud de su marido Federico de Dinamarca, operado de una hernia de disco. Últimos compromisos oficiales de Federico de Dinamarca antes de su operación: desde el pasado 2 de septiembre, cuando fue sometido a la intervención quirúrgica de discos, hasta el pasado lunes 17, cuando reanudaba su actividad oficial, la agenda del príncipe Federico había permanecido vacía. El heredero al trono de Dinamarca se vio obligado a tomar reposo durante varias semanas, en las que debería hacer rehabilitación para su total recuperación. El retiro del príncipe implicaba una carga extra de trabajo para la princesa Mary, que además de cumplir con su labor oficial, de cuidar de sus 4 hijos, de llevar el hogar y de atender al paciente, asumiría parte de sus compromisos programados para las próximas fechas, como su esperada visita oficial a Finlandia. Mientras el príncipe Federico se reincorporaba a sus labores oficiales visiblemente recuperado, la princesa Mary seguía sin darse un respiro y se encontraba ese mismo 17 de septiembre en Italia para reivindicar precisamente cuestiones de salud. Recién llegada de su viaje a Helsinki y Turku, la futura reina consorte puso rumbo a Roma, donde tomaría la palabra en la 68ª reunión del Comité Regional de la Organización Mundial de la Salud. Desde 2015, Mary de Dinamarca es embajadora de la OMS para la región de Europa, una de las 6 divisiones territoriales en las que se distribuyen los 192 Estados miembros. La reunión del Comité Regional permite a los ministros de Sanidad, a los representantes de los 53 Estados miembros de la región europea de la OMS, así como a los socios y partes interesadas, debatir los principales problemas regionales de salud, recordó la Casa Real danesa. Porque, por encima de todos, la salud manda.